Señor, solo tú puedes permitir que el poder de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo se lleve el frío de la muerte de nuestros corazones y podamos, Señor, estar inmersos en la vida tuya, en la vida gloriosa que trazaste para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres llenos del poder de tu bendita presencia y caminar, Señor, en honra y en alabanza delante de ti para la gloria tuya, Señor. Concédenos el tener corazones apasionados por tu presencia, que vivamos honrando y glorificando tu nombre en una generación tan necesitada de ti. Bendícenos y guárdanos y ayúdanos a cumplir el hermoso destino con el que nos creaste, de manifestar tu gloria en esta tierra, a la alabanza de la gloria tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos viendo cómo hay figuras en el Antiguo Testamento de la manifestación de la presencia de Dios en una vida, en un hogar, en una familia, en la nación misma. Y hablábamos que una de las figuras que había en el Antiguo Testamento era la nube de la gloria de Dios manifestándose en el tabernáculo de reunión, que esa nube en las noches se convertía en una columna de fuego y era la evidencia de la presencia de Dios en medio de ellos. Y era evidente no solamente para ellos como nación, sino si cualquier persona se acercara donde ellos estaban, la nube de gloria era evidente en medio de ellos. Y esa figura de la nube es lo que el Señor quiere manifestar en medio de nosotros, su presencia como una realidad. Hay otra figura que el Señor les permitió a ellos y fue en el tabernáculo mismo, el arca de la presencia de Dios. El arca estaba en el lugar santísimo, en el lugar más íntimo, y allí el arca contenía el maná, una urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley del Señor. Y esa arca, ese cofre, todo de oro, estaba cubierto, tenía una tapa, y esa tapa, que se llamaba el propiciatorio, tenía dos querubines labrados en oro, uno enfrente del otro, y en medio de los querubines se conocía como el propiciatorio, el asiento de la misericordia del Señor. Y entonces estamos estudiando cómo esas figuras evidencian la realidad de la presencia de Dios para una vida, para una familia. En el Antiguo Testamento eran figuras, pero ahora en el Nuevo, en Jesucristo, se hacen una realidad en esa persona gloriosa de Jesús. Y esa arca, el arca del pacto, también era llamada el arca del testimonio. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, un lugar donde ellos se acercaban a Dios aquí en la tierra, que era el tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, la tienda que el Señor había permitido que se construyera. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Todos tienen figuras extraordinarias. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, sobre el arca del pacto, los querubines de gloria, noten cómo los declara, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la primera parte? El lugar santo. En la primera parte entran los sacerdotes continuamente, cada día, para ofrecer, cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No los pecados que voluntariamente están haciendo las personas, sino de ignorancia. Verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces está la figura del tabernáculo. La presencia de Dios se manifestaba en una nube real, gloriosa. Lo vimos hace 8 días, que cubría el tabernáculo, pero que también les ofrecía un cobijo a ellos como nación. Más de 2 millones de personas, porque el clima en un desierto de día es tremendamente caluroso. Así que eso es figura de la protección de Dios. Esa nube es figura de la protección de Dios sobre ellos. Pero en las noches ustedes saben que los desiertos tienen muy bajas temperaturas. Así que el Señor cubría a su pueblo de día, ofreciéndole un confort por el calor abrasador, pero la noche los abrigaba con su fuego de amor para que pudieran tener una vida de mucho reposo. Veíamos el miércoles cómo la nube podía permanecer asentada un día o una semana, un mes, un año. Y solamente ellos se movían cuando la nube de la gloria empezaba a levantarse. Así que permanentemente ellos estaban siendo guiados por la presencia del Señor. Y estudiamos el miércoles cómo es lo que cada uno de nosotros necesita. Es seguir la nube, seguir la dirección del Señor. No hacer lo que se nos antoja y después decirle a Dios que nos bendiga. ¿Estamos claros? Eso lo estudiamos el miércoles. Pero acá hay algo que es importante, y es que el arca, ahí en Números 17, también era llamada el arca del testimonio, y contenía esos 3 elementos: una urna de oro que tenía maná, tenía la vara de Aarón que reverdeció, y estaban las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos. Y con esto entonces el Señor nos está dando la manera de que comprendamos que esos 3 elementos, la urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció, que estudiamos en detalle el miércoles, y las tablas de la ley, hablan del testimonio de Dios con su pueblo. La urna que contiene maná habla del testimonio de la provisión de Dios en favor de nosotros. Es decir, que en la presencia de Dios nosotros recibimos provisión de Dios para nuestras vidas. Recibimos la bondad de Dios. Y con esto no es solo hablamos de dinero. No, en la presencia de Dios recibimos todo cuanto nosotros necesitamos. En la presencia de Dios recibimos sabiduría. En la presencia de Dios recibimos consejo. En la presencia de Dios recibimos advertencias. Hijo, ten cuidado con esto. Hija,
Ten atención sobre esto, pon cuidado sobre esta situación. Es en su presencia. Así que esa urna de maná, urna de oro que contenía maná, es el testimonio de la permanente provisión de Dios en favor de nosotros. Es el hecho de que el Señor provee para tus necesidades y las mías. Es de su presencia donde viene todo cuanto nosotros necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Es la figura. Porque el maná era lo que permitía que ellos pudieran alimentarse y sustentarse en el desierto. Era el cuidado bendito del Señor. De la presencia de Dios venía el maná. De la presencia de Dios venía el agua que necesitaban para beber. Imagínate en un desierto sin agua. De la presencia de Dios venía el cuidado, la protección del Señor. De la presencia de Dios venía todo cuanto ellos necesitaban. Pero en segundo lugar estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara, acuérdense que el Señor mostró a quién él había elegido y cómo hizo el Señor reverdecer esa vara. Una vara absolutamente seca que la pusieron en su presencia y ella reverdeció y dio un fruto. Es como si hubiesen puesto un palo de escoba. Esa madera un día tuvo vida, un día estaba viva, pero esa madera de un palo de escoba está ahora completamente muerta. Lo que el Señor hizo fue que permitir que esa vara de Aarón reverdeciera, tuviera hojas, tuviera botoncitos allí, flores y también tuviera fruto maduro de almendros. Así que esa es la evidencia, el testimonio de la vida de resurrección. Y es el poder de Dios trayendo vida a algo que estaba completamente muerto. Y por eso al estar en Cristo, la Escritura declara que nosotros hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Y es enfático, amados, el hecho de que si una persona ha entrado en contacto con Dios, lo mínimo que debe tener es una vida de resurrección. Es decir, lo primero que tiene que hacer es que hay reverdecimiento en esa vida. Esa persona no puede seguir siendo la misma. El mismo hombre difícil de siempre, la misma mujer difícil de siempre. No, si entró en contacto con Dios, hay un impacto de poder sobre esa vida que es evidente. Díganme ustedes si hay diferencia entre un palo de escoba y alguna de estas ramitas verdes que ustedes ven acá. ¿Ahí hay diferencia? ¿Es a golpe de vista algo diferente o no? Sí. Eso es lo que Dios espera, que cuando entres en contacto de verdad con Él y hayas nacido de nuevo, tu vida sea tan diferente que a una simple vista empiece a ser real para las personas que te rodean. Oye, es que yo soy cristiano, pero no se te nota, no se te ve. Por ningún lado se evidencia que en realidad lo seas. No, es que yo hace muchos años soy cristiano, yo hace muchos años conozco, leo la Biblia, todo. Pero si no se te nota, no hay un poder de resurrección de Jesucristo manifestándose en realidad en tu vida. Y entonces, amados, esa urna que contiene el maná es el testimonio de la provisión de Dios en favor de tu vida. Es la manera en la que Dios se ha movido en favor tuyo. Lo mismo la vara de Aarón que reverdeció. Es la vida de resurrección que se está manifestando en tu vida. Y como estudiamos el miércoles, reverdeció, dio botoncitos, flores y también grano. O sea, dio fruto real, fruto. Y con eso decíamos que hay áreas en nuestras vidas donde estamos dando un fruto completo. Hay otras áreas donde estamos a punto de darlo. Hay otras áreas donde apenas medio empezamos.
y hay otras que definitivamente apenas van a empezar. Pero es un proceso de transformación. Es un proceso. Si ya hay un reverdecer, debe haber evidencia. Una persona nacida de nuevo, lo mínimo que empieza a manifestar es una transformación en su carácter, en su manera de ser. Si bien no en todas las áreas tiene plenitud, sí hay algunas donde ya está manifestándose el Señor. Porque no puedes decir que eres un creyente, que eres un hombre nacido de nuevo, una mujer nacida de nuevo y tu vida es un desastre. No, amados. La vida de resurrección debe manifestarse con poder en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el asunto? Que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año a la misma presencia de Dios. Por 1450 años y un poco más inclusive, hasta la venida de nuestro Salvador Jesucristo, nadie podía tener un acceso directo, por lo menos en el santuario terrenal, a la presencia de Dios. Porque era únicamente el sumo sacerdote una vez al año. Y entraba con sangre para rociar sobre el propiciatorio 7 veces. Y así ofrecía expiación por sus pecados y por los pecados de ignorancia de toda la nación. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Vamos allá atrás en Hebreos al capítulo 4. Y vamos a leer verso 14, Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuchen esto. El tabernáculo, el santuario terrenal, era una figura del santuario celestial. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, delante de la misma presencia de Dios, con la sangre de un cordero que ellos habían sacrificado. Y ahora el Señor está diciendo que nosotros tenemos un sumo sacerdote, pero ese sumo sacerdote que se llama ¿cómo? Jesucristo. No entró al santuario terrenal, sino al santuario celestial. Y no entró con sangre ajena, sino ¿cómo? Con su propia sangre. Para abrir un camino, ya no al lugar santísimo en el santuario terrenal, sino al mismo trono de Dios en el cielo. Ya no para que una sola persona vaya allá, sino para que todos nosotros podamos entrar a la misma presencia de Dios, ya no en un santuario aquí, sino al mismo trono de Dios. ¿Y cómo lo llama allí? Acerquémonos confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia, de la gracia de Dios en favor de nosotros, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando dice oportuno socorro, lo que está declarando el Señor es aquello que en realidad tú necesitas en ese momento. Aquello que el Señor debe hacer en favor tuyo y en favor mío en ese momento especial. Así que por la obra gloriosa de Jesucristo, Acuérdense que vimos hace 8 días que Cristo significa ¿qué?
el ungido de Dios, aquel que tiene la plenitud del Espíritu sobre sí mismo. Y si Cristo habita en nosotros, si el ungido habita en nosotros, nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y debemos estar evidenciando el carácter de Jesucristo, el fruto del Espíritu, con cada vez más claridad. Por eso entonces, amados, esos tres elementos, la urna de oro con maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de la ley, dan testimonio de la provisión de Dios, el maná, de lo que Dios provee en favor de tu vida. Número 2, la vara de Aarón que reverdece es el testimonio de la vida de resurrección, del poder de la resurrección del Señor sobre tu vida y sobre mi vida. Y en tercer lugar, las tablas del pacto hablan del testimonio, dan testimonio de que Dios tiene una voluntad, un propósito, un plan, un camino y una manera de hacer las cosas conforme a su voluntad, no a la nuestra. No, momento, es que yo creo en Dios a mi manera. Usted con lo suyo, yo con lo mío. Yo creo en Dios a mi manera. No, amado, hay un testimonio, hay una manera que Dios mismo ha determinado para que nos acerquemos a Él, no como a nosotros nos parezca. Porque es que, ¿quién se autocreó en este lugar? ¿Alguno existe por su propia determinación? ¿Alguno decidió ser hombre o ser mujer? No es como dicen por ahí que ser hombre, no se nace mujer, se llega a serlo, no se nace hombre, se llega a serlo. Eso no es verdad. Es una mentira infernal. Nosotros nacemos hombres porque Dios lo determinó. Las damas nacen mujeres porque Dios así lo determinó. Y ese testimonio que había en el arca es la evidencia de que hacemos las cosas a la manera de Dios, no a la nuestra. Para podernos acercar a Dios es como Él lo ha establecido. No, es que todos los caminos conducen a Dios. Falso. Hay una sola manera de acercarnos a Dios y es por su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. No es que todas las religiones son iguales. No, eso no es cierto. A Dios no le interesan las religiones. Dios vino en la persona de Jesucristo a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que existe una única manera de acercarnos a Dios y es por Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, esas tablas de la ley allí dan testimonio de que solo existe un plan de Dios, una voluntad de Dios que se ha revelado en su palabra en favor de nosotros. Y cuando nosotros compartimos con otras personas el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, es la propiciación de Dios en favor de nuestras vidas que también se extiende en favor de la vida de las personas que nos rodean. Cuando tú cuentas a otros, como en el primer servicio que tuvimos, hay una dama que había padecido un cáncer, le hicieron una cirugía tremenda y por la bendita gracia del Señor, el cáncer de esa dama ha desaparecido por completo. No hizo metástasis, le hicieron exámenes rigurosos, los exámenes de control que se hacen a los 3 meses, luego a los 6, le han estado haciendo exámenes rigurosos y el cáncer, por la gracia y la gloria de Dios, no ha hecho metástasis en ninguna otra parte de su cuerpo. Estuvo aquí en la primera reunión. Cuando nosotros contamos a otros el testimonio, damos testimonio de la provisión de Dios en favor de nuestras vidas. Damos testimonio de la manifestación del poder en favor de nosotros. Lo que estamos animando a las personas es a que se acerquen al trono de la gracia y hallen misericordia y gracia para el oportuno socorro.
Cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno, Jesús cruza el lago, va a una región que no es del pueblo judío. Esa es una región de extranjeros. Ese hombre endemoniado era un extranjero. Pero a Jesús le plació, guiado por el Padre, extender la misericordia a ese hombre. Y cuando él llega allí, el endemoniado corre y se postra a los pies de Jesús. Ustedes reconocen el pasaje. Y viene diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Has venido acá para atormentarnos, aún no ha llegado nuestra hora. Y Jesús expulsa a esos demonios de esa persona, y él se halla sentado, vestido y en su juicio cabal. Y le está diciendo a Jesús: Señor, déjame ir contigo. Yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo: no se lo permitió. Mas ve a tu casa, a los tuyos, a los de tu casa, y cuéntales cómo ha tenido el Señor, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Cuéntales a los tuyos, a los de tu casa, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti, ¿qué? ¿Cómo se llama el lugar del arca donde están los querubines, uno enfrente del otro? Se llama el propiciatorio. Ese propiciatorio es el asiento, el lugar de la misericordia de Dios. El Señor le dijo: ve y cuéntales cómo ha tenido de ti, ¿qué? Misericordia. Cuando estamos testificando a otros, por eso el arca también, el arca del pacto, es conocida como el arca ¿del qué? Del testimonio. Porque en la presencia de Dios es el lugar donde está la provisión de Dios en favor de cada área de nuestra vida. Cuando estamos contando a otros lo que el Señor hizo, lo que estamos es extendiendo a otros la esperanza de que se acerquen a ese lugar de propiciación, a ese lugar de misericordia, y puedan recibir misericordia también juntamente como nosotros. Cuando tú testificas a otro, lo que estás es sembrando esperanza en ese corazón, diciendo: así como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Es que mi hogar fue restaurado. Mi esposo y yo ni siquiera nos dábamos la hora. Ya no nos saludábamos, nos odiábamos, nos aborrecíamos. Y ahora el Señor ha renovado el amor en el corazón de mi esposito, en mi corazón, y ahora nos amamos. Dios ha hecho un gran milagro entre nosotros. Cuando tú cuentas eso a una pareja en conflicto, los estás invitando a que ellos vengan al lugar de misericordia, de propiciación, para que reciban ellos directamente la gracia de Dios en favor de sus vidas, como Dios lo hizo contigo. Por eso es demasiado importante testificar permanentemente de la grandeza de Dios. Porque ese testimonio lo que ofrece es un mensaje de esperanza a las personas que puedan estar en esa condición o en una muy similar. Cuando esa damita que esta mañana miramos de su testimonio de sanidad, cuando esa damita le cuenta a otras, cuando ella iba a la quimioterapia y estaba ahí con las personas en medio el cáncer es una enfermedad terrible, amado, pero terrible. Y por eso cada vez debemos orar con mayor intensidad para ver el poder del cáncer siendo desarraigado de nosotros, de su pueblo. ¿Cuántos creen esto? Sí, que el cáncer no toque nuestras vidas. Es una enfermedad terrible, amado, terrible. Pero cuando ella testifica de eso a otras personas, entonces se siembra esperanza para que esas personas, por la sangre de Jesucristo, vengan al lugar de misericordia, al propiciatorio, donde Dios es propicio a nuestra necesidad. También mencionábamos en la primera reunión de un hombre como el Señor lo libertó en una sola noche
de una adicción a las drogas de 14 años. De cómo esa persona, y lo hago público porque ese testimonio ha sido público y ha sido de bendición para nosotros. Un joven que desde muy niño empezó a consumir droga y por 14 años estuvo metido en eso. Una persona que consumía mañana, tarde y noche. Todo el tiempo estaba en función de la droga, en función. Y en ese octubre, no de este año pasado, 2017, sino 2016, él fue a un retiro de hombres. Y él mismo, como lo testifica, él llevó droga al retiro para consumir. Pero ese domingo, en la noche, hubo un manifestar de la presencia de Dios poderosa en el lugar. Y Dios tocó esa vida de tal manera que el Señor lo libertó completamente de la adicción a la droga. Y desde ese día hasta hoy, el Señor está permitiendo una libertad completa en esa vida. Y Dios ha restaurado su vida, su hogar, su familia. Y hoy está empezando el servicio en medio de nosotros para la gloria de Dios. Hoy es parte del equipo de servidores. Y es demasiado corto este tiempo, porque es 1 año y algunos meses, 1 año y 5 meses. Pero amados, cuando una persona se abre el poder de Dios, el Señor empieza a traer transformación en vidas. Y por supuesto no estamos diciendo que ya está del otro lado, no. Igual hay un reverdecer y hay áreas donde hay un fruto glorioso, pero hay áreas donde el fruto va a empezarse a dar. Pero ese testimonio lo que siembra es esperanza en el corazón de un hombre, de alguna mujer que tenga cualquier tipo de vicio, cualquiera que sea. Es abrirse al poder de Dios. Cuando alguien entra en contacto con Dios, de verdad con Dios, su vida es totalmente transformada. Hay una transformación. Porque imagínense, amados, es Dios mismo entrando en contacto con una persona. Es Dios mismo, Dios mismo. Y vamos a ver cómo Dios va a sanar no solo eso, sino va a sanar a personas que tienen problemas de identidad sexual, que el enemigo les ha venido engañando y que les ha venido susurrando cosas equivocadas, que tú eres homosexual, que tú eres lesbiana. No. Nosotros amamos a esas personas con ese tipo de luchas. Lo que no estamos de acuerdo es con lo que hacen. Los amamos a ellos, pero no amamos lo que hacen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Igual que el Señor. El Señor ama a cada persona. De tal manera amó Dios que al mundo, a cada persona en la tierra es amada por Dios. Lo que Dios no está de acuerdo es con lo que nosotros hacemos equivocadamente. Así que cuando nos abrimos al poder de Dios, hay transformación. Aquí hemos visto testimonios poderosos. Un hombre que cuando era niño era abusado por su propio profesor y lo mantenía intimidado, diciendo que si él le contaba a alguien lo que él hacía, que él iba a matar a alguno de los miembros de su familia. Y él era un niño de 8 o 9 años intimidado. Por 40 años esa persona estuvo en la homosexualidad. 40 años. Y un día el Señor empezó a resplandecer con su gloriosa luz al interior del corazón de ese hombre. Esa persona estuvo fuera del país, inclusive prostituyéndose. Estuvo en países como el Japón prostituyéndose. Y ya siendo una persona mayor, porque estuvo 40 años en la homosexualidad, ya siendo tan mayor, el Señor trajo su luz y su sanidad al interior del corazón. Y Dios rescató completamente a esa persona. Dios le ha permitido a ese hombre dar testimonio en muchas ciudades de este país, en muchos lugares. Y Dios le ha permitido incluso tener un don de sanidad tan hermoso que lo han llevado a lugares de gente muy, pero muy rica. Él fue una persona que le faltaron 5 años para terminar
la primaria. No, en medio de todo el problema que él tuvo, ese docente, imagínate con qué amor va un niño a estudiar. Si el profesor le decía, lo espero hoy en mi casa, y si no, ya sabe, yo voy a matar a su papá o a su mamá. Imagínate un niño acobardado, intimidado. O sea, las cosas que esa persona cuenta en su testimonio son salvajes. ¿Qué gusto va a tener por terminar su estudio? Ya a su edad mayorcita, él tomó mismo la decisión de vivir de esa manera. Pero como el Señor le permitió a esa persona volverse un testimonio de bendición para muchas otras y sembrar esperanza en el corazón de las personas. Y Dios le dio un don de discernimiento que esa persona puede ver demonios oprimiendo las vidas. Le abrió los ojos del espirituales y cuando él ora algunas veces por personas ve demonios sobre ellos. Y se volvió en un hombre de bendición cumpliendo el destino para el que Dios le ha creado. De esa libertad ya va a cumplir casi 20 años. De Dios haberlo rescatado de su vana manera de vivir. Amados, cuando nosotros compartimos con otros lo que Dios ha hecho con nosotros, es la propiciación de Dios en favor de nuestras vidas, que también puede ser extendida hacia aquellos que te están escuchando. Dios fue propicio en tu hogar, en esta área. También va a ser propicio en el tuyo, en esa área. ¿Te das cuenta? Por eso era el arca del testimonio. Ese testimonio de la misericordia de Dios permite que otras personas puedan recibirlo igualmente. Por eso es que el Señor pide en ocasiones que contemos a otros. Hay momentos donde el Señor les dijo a ellos, no le digan nada a nadie lo que ha sido hecho. Pero hay otros momentos donde el Señor les dijo, vayan, cuenten, manifiesten esta obra preciosa. Y uno debe aprender a ser sensible. Cuando le hablo a esa persona y le extiendo esa bondad de Dios sobre mi vida para que el poder de Dios también llegue en favor de esa persona. O cuando sencillamente guardamos silencio. Así que este es el poder de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siendo manifestada. Ya no como una figura en la vara de Aarón, sino como una realidad. Vamos a Juan capítulo 20 para ver el poder de la resurrección del Señor en favor de cada una de nuestras vidas. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. María Magdalena, en esa pasión que tenía por el Señor, quiso rendirle un último homenaje a Jesús. Era su pensamiento. Ella no había entendido que Jesús iba a resucitar. Así que con otras mujeres juntan especies para ponerlo en el cuerpo y rendirle un último honor a ese ser tan precioso para ella. Pero cuando llegan al lugar, no está la piedra.
puesta en el lugar, sino que está movida. Y no está el cuerpo de Jesús. Así que corren donde los discípulos. Se han llevado a Jesús. El cuerpo no sabemos dónde está. Se lo han llevado. Corre Simón Pedro, corre el otro discípulo Juan. Y cuando llega el discípulo, ve allí, ve los lienzos, pero no entró. Y entró Pedro al otro lugar, vio, él sí se metió hasta allá, vio todo. Pero ¿qué fue lo que vio? La usanza de los judíos era envolver el cuerpo de la persona fallecida, como para que me entiendan, como si fuese una momia. Envolvían el cuerpo en vendas y ponían un sudario en el rostro. Cuando ellos entran, lo que ven es todos los lienzos puestos allí, como si hubiesen estado allí y el cuerpo literalmente hubiese salido. ¿Sí está claro? Se salió el cuerpo, pero los lienzos, o sea, la forma de los lienzos estaban allí. El sudario que envolvía el rostro había sido enrollado y puesto a un lugar aparte. Y eso tiene otra connotación que en otro momento se los puedo explicar. Pero entonces, cuando entran los dos y ven eso, dice que Juan, dice que el otro discípulo vio y creyó. ¿Qué creyó? Que él había resucitado, que el cuerpo había sido sacado de ese lugar sobrenaturalmente, porque los lienzos estaban puestos de la manera en que el cuerpo había sido colocado, enrollado allí. ¿Sí está claro eso? El ejemplo que yo he dado es como si yo me acostara aquí con mi vestidito, mi corbatica, todo ahí acostado, y saliera el cuerpo, pero el vestido quedaba ahí intacto. ¿Está claro? Eso fue lo que sucedió. Salió el cuerpo de Jesús, pero todo el sudario que envolvía ese cuerpo estaba ahí intacto, con la forma de los pies, de las manos, todo. Estamos claros allí. Ellos vieron y creyeron. Y hemos dicho que hay momentos donde el Señor hace cosas y tú las ves para que creas. ¿Sí estamos? El Señor hace un milagro extraordinario. Pero no puede ser la única manera en la que tú te relacionas con Dios. Porque hay momentos donde el Señor lo que hace es darte una promesa, una palabra. Y a pesar de que tú no estés viendo esa realidad, el Señor espera que tú creas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, tenga certeza y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador. Él trae una recompensa a aquellos que lo están buscando. Así que, amados, tú necesitas no solamente ver cosas que Dios hace en favor de tu vida para creer. Hay momentos donde necesitas caminar por fe. ¿Me escucharon eso? Por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Y el Señor te habla de cosas para que tú las puedas creer. Te habla de que tu esposo va a ser un hombre lindo de Dios, transformado, lleno de su presencia, cuando hoy es un patán que ni él mismo se aguanta. Hay personas que no se aguantan ni ellas mismas, ¿usted se ha dado cuenta? Están llenas de frustración, de enojo, malucas, incómodas. Es que, ay, qué pereza todo, qué jartera todo. Hay gente que habla así, ni ellos mismos se aguantan. Pero el Señor te habla de que ese hombre se volverá un hombre lindo de Dios cuando tus ojos naturales están viendo todo lo contrario. ¿Por qué? Escúchenme atentamente. Porque Dios quiere ser honrado por la fe. Dios quiere que tú aprendas a depositar tu confianza en quién es Él, en su carácter. Porque Dios es el ser más despreciado en toda la historia de la humanidad. Dios es el ser más despreciado por las culturas, por el ser humano, a lo largo de la existencia del ser humano. Y cuando tú te mantienes en fe, creyendo en que el Señor ha dicho una palabra,
creyendo que el Señor ha prometido algo y tú te mantienes firme, aunque tus ojos naturales ven lo contrario, Dios es honrado. Dice Génesis 15 que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando tú te mantienes, como dice Hebreos capítulo 11, como viendo al invisible, imagínate esa expresión, viendo al invisible, es porque tienes fe. Dices, Padre, mi familia va a glorificarte. Hoy están más difíciles que nunca, pero tú nos dijiste, Señor, tú hablaste esto, tú nos prometiste y creemos, Señor, en esperanza contra toda esperanza. Y eso, ¿sabes qué? Honra al Señor. Honra. Cuando Dios le dijo a Abraham, levántate y vete al monte que se te ha de mostrar, al monte Moria, y ofrece a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y se levantó Abraham como el Señor le habló, preparó el altar, puso allí a su hijo, era un jovencito. Y ese joven también se dejó ofrecer voluntariamente, lo ató, compuso todo. Y cuando levanta el cuchillo para degollar a su propio hijo, el Señor le dijo a Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora conozco que me temes. Ahora conozco que yo soy importante para ti. ¿Entiende eso, amado? Que cuando el Señor le pidió a Abraham que hiciera algo, es porque él quería ser honrado. Dios no quería que el hijo muriera en ese sentido. Dios no quería que eso sucediera. Pero Abraham creyó que el Señor lo iba a resucitar. Y dice la escritura, de donde en sentido figurado, dice en Hebreos 11, lo volvió a recibir. ¿Por qué Dios esperó hasta el último segundo? ¿Por qué? Ya con el cuchillo en la mano, alzándose el cuchillo. Porque para ese momento Isaac ya había muerto en su corazón. Y el Señor se sintió honrado. Cuando tú das pasos de fe, cuando haces las cosas que agradan al Señor, honrándolo, Él dice, ahora yo conozco que me amas, que me temes, que me respetas, que me honras, que yo soy importante para ti. Así que hay momentos donde Él hace cosas para que tú creas. Pero hay momentos donde te da es una promesa. Y Él espera que te mantengas en esa promesa. ¿Estamos claros? A nosotros nos gustan respuestas inmediatas. Pero cuando Dios nos responde con promesas, lo que Él está haciendo es transformando nuestro carácter. Mientras esa mujer está orando por su esposo, que es difícil, que es un patán, que es un hombre difícil, de hecho es un hijo del diablo porque no tiene a Jesús en su corazón. Y ella cree, el Señor la está transformando a ella. Y un día el corazón de ese hombre se abrirá. Ahora, algunos me han preguntado, venga, ¿y qué pasa si no se abre el corazón de ese hombre? Yo digo, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Entonces, ¿de qué sirvió tanta oración, tanto ayuno? ¿Cómo que de qué sirvió? ¿No te miras como una mujer llena de Dios, llena de dulzura, como una princesa que estará por la eternidad al lado de la majestad en las alturas? Tú no perdiste nada, mujer. Quien perdió fue ese patán que finalmente nunca abrió su corazón a Dios. Él fue el que perdió, tú no. ¿Pero de qué me sirve? De todo. Es Jesús en ti transformando completamente tu vida. Tú no pierdes. Cuando tú haces lo que es correcto delante del Señor, jamás pierdes. ¿Está claro eso? Jamás. Porque puede suceder que una mujer bella, orando, intercediendo como Abigail, vea que su esposo jamás abre. No abrió. Yo no sé de la vida de Nabal, pero la escritura no registra que él se haya arrepentido, no lo sé. Pero díganme, ¿perdió Abigail? ¿Perdió ella? Hoy está disfrutando de la gloria eterna. Si ese hombre no se arrepintió, quien perdió fue ¿quién? Nabal. Si estamos claros, tú no pierdes, haz lo correcto. Que tus hijos, que tienes hijos necios, difíciles, complicados,
Los hijos de Samuel no caminaban correctamente con Dios, por lo menos hasta donde registra la escritura. Samuel fue a la presencia de Dios. ¿Perdió Samuel? No. Sí, sí está claro. Tú no pierdes, haz tú lo correcto. Porque el hecho, escúchame también esto, tengo que acabar de poner el pensamiento. El hecho de que tú estés intercediendo en favor de los tuyos no significa que los tuyos vayan a abrirse al Señor. Hay gente que va a cerrar su corazón a Dios. Muy doloroso, pero es que esto es personal. ¿Estamos claros? Personal. Sí. Entonces seguimos orando en esperanza. Señor, es que tú tienes un destino para mi esposo. Porque cada persona en esta tierra tiene un glorioso destino que cumplir. ¿Estamos claros? Y si algún día esa persona perece y no se fue al cielo, tú vas a tener la satisfacción de haber hecho lo correcto, uno, y de que Dios peleó a esa persona hasta el último segundo de su existencia. Y con eso descansa tu corazón. Supongamos que alguien, un ser apreciado para ti, se muere y se va al infierno. ¿Vas a odiar a Dios por eso? ¿Vas a amargarte contra Dios porque no fue salvo? ¿Verdad que no? No. Padre, esta persona no quiso. Todo lo que era necesario para que fuese salva, tú lo hiciste. Ella no decidió, Padre. Así que le lloramos a Dios hasta que esté vivo. Si ya después que se murió, no hay nada más que hacer. Si estamos. No le vamos a llorar a Dios después. Señor, que es que yo estoy muy triste porque mi hijo se fue al infierno y por eso estoy enferma, por eso me deprimo. No, olvídate. No, Padre, no voy a llorar, resentir, porque la respuesta no llega. Porque la respuesta no viene de parte de Dios. Estamos claros en eso. Pero si tú estás con el Señor, aún en una situación tan compleja, que esa personita se fue al infierno. Bueno, Padre, el único consuelo que tengo es que tú luchaste a esta personita hasta el último segundo. No hay nada más que podamos hacer. ¿Los vamos a llorar después de muertos? Absolutamente no. ¿Está claro? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero sería engañarnos como pueblo. Sería engañarnos y llenarnos de reclamos y de resentimientos hacia Dios. Dios peleó esa vida y no quiso. No hay nada más. Por eso le luchamos a Dios. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Ven. Buenas tardes. Yo llevo muchos años en los caminos del Señor. Yo tenía 2 hijos. Mi hija también estuvo en los caminos del Señor, pero la vida le cambió a ella cuando conoció a un mechudo, metalero, y la vida de ella empezó a cambiar, los gustos musicales empezaron a cambiar. Yo le clamé mucho al Señor para que ella se alejara, y yo le decía a ella que buscara del Señor, así no fuera en la iglesia donde yo me congregaba, pero que buscara de Él. Nunca me escuchó. Nunca me escuchó, se vestía de negro, se tatuó el cuerpo, mantenía, cuando venía a Manizales Grita Rock, ella era la primera que estaba allá, y un día iba a hacer un trabajo de logística de Kraken, y ella salió muy contenta de la casa, pero entonces antes de eso, una semana antes, yo cogí y le dije: Ángela, ¿usted por qué no busca de Dios? Busque de Dios, encamine su vida, hágalo por Samara. Samara necesita de usted.
Usted tiene que darle ejemplo a la niña, Ángela. Nuestros hijos no escuchan porque nos creen que nosotros somos unos boletas, unos retrógrados, que nosotros no entendemos de nada de lo que ellos viven. Y salió a trabajar muy contenta. Ese día me dijo que estaba feliz, que estaba muy contenta. Y a las 4:30 de la tarde llegó la policía y me dijo que ella se había intentado suicidar. El policía me dijo que ella tenía aliento de vida, o sea, ella me dijo que cuando la bajó ella tenía signos vitales. Y entonces yo le decía al policía que el motivo de vivir de ella era Samara y que ella estaba dormida ahí. Y entonces los policías no me dijeron que ella estaba muerta. Cuando yo tomé un taxi, yo iba con una intención. A mí no me importó que me hubiese dicho que se había intentado suicidar. Yo iba con la intención de sacudir a mi hija y de decirle que por qué no había pensado en Samara, que qué era eso, que eso solamente Dios tenía el derecho, el poder de dar y quitar vida. Y cuando llegué yo a la clínica, al hospital, me dijeron que llegó sin signos vitales. Cuando le hicieron una misa en contra de mi voluntad, yo me paré y yo dije, lo que sucedió no es culpa de Dios, es culpa de nosotros que tomamos malas decisiones. Y yo sé que mi hija no está en el trono, yo sé que mi hija no se fue para el cielo, porque mi hija estaba alabando y glorificando a otro ser que no era Dios. Y yo le pido disculpas al pastor por haberle interrumpido el momento del culto, pero yo quería dar este testimonio, no por nosotros los viejos, sino por los jóvenes que están aquí. Y por ustedes, padres, cuando vean que sus hijos están cambiando, corran por la vida de ellos. Muchas gracias. Se necesita una gran confianza en Dios para hacer esto que esta dama acaba de hacer. Pero no vamos a engañarnos ni a mentirnos. Cuando un corazón se cierra al amor de Dios, no hay nada que se pueda hacer. Nada es nada. ¿Estamos claros? Así que es ahora que tomamos decisiones firmes. Ahora que podemos experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. Y es ahora que intercedemos por nuestros hijos. Pero aún la intercesión no será una manipulación para que esas personas sean salvas. ¿Sí estamos? Dios hará lo que sea necesario. Tuvo una madre, la llevó a una iglesia, le hablaron y esto y todo lo demás. Pero ella nunca abrió su corazón. Y quien muere en abierta rebelión al Señor, no hay manera de que sea salvo. ¿Está claro eso? No hay manera. Por eso entonces, el Señor, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que evidenciemos ese poder de resurrección. Y que nuestros corazones se abran para experimentar esa realidad gloriosa. Y ahora tenemos que orar con mucha insistencia, porque hay espíritus de suicidio desatados sobre la tierra. Voces permanentes hablándole a las personas de que se suiciden, que acaben con sus vidas, que son buenos para nada, que todo es un caos, que todo es una situación sin esperanza. Eso es el trabajo del diablo: hurtar, matar y destruir. Jesús quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. No empiece a consentir con pensamientos de muerte, querido hombre, querida mujer, que se deprime, que yo debía mejor morirme, que esta vida tan horrible, que mejor no consienta con eso, porque usted no está honrando al Señor. Esos pensamientos ni siquiera inclusive son suyos, vienen de las tinieblas, pensamientos de destrucción que quieren acabarle, que usted tan fea, tan gordo, tan orejón, tan no sé qué, y que sin plata para hacerse una cirugía, que más bien se acabe su existencia. Cuidado con esas voces, cuidado con eso. Son voces demoníacas que lo único que quieren es destruir nuestras vidas.
aquí está esta mujer. Los discípulos llegaron, miraron y se regresaron. Pero note el verso 11. Pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. O sea, los dos discípulos se regresaron. Era tal el deseo que tenía María Magdalena de saber algo, que se quedó ahí, sola, en el peligro que eso representaba para una mujer sin protección. Además que había un gran peligro, entiéndanlo. Habían puesto una guardia de soldados para custodiar la tumba donde Jesús había sido puesto, ¿sí o no? Era una orden. O sea que estar inclusive ahí era estar en contra hasta de Roma. Además el cuerpo no aparecía. Los soldados no estaban allí. Imagínate todo el problema que se podía armar en contra de ella. Pero a ella no le importó. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles, presten atención aquí, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Dos ángeles. ¿Qué le recuerda a usted? Un ángel, un querubín con alas extendidas frente a otro en un lugar que se llamaba ¿cómo? Propiciatorio. ¿Qué le recuerda a usted esos dos ángeles? Esa figura de el propiciatorio, pero ahora son dos ángeles reales, sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Dos preguntas demasiado profundas de Jesús resucitado. Son las primeras palabras que se registran de Jesús resucitado. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y son dos preguntas que tienen un contenido profundo. ¿Por qué lloras? No, porque mi hija se fue al infierno. ¿Por qué lloras? No, porque no tengo trabajo. Porque me gano un salario mínimo. Porque mi esposo no es cariñoso, hasta se le olvida mi cumpleaños. ¿Por qué lloras? No, pues porque tengo muchas deudas. ¿Por qué lloras? No, porque mis hijos son muy rebeldes. ¿Por qué lloras? No, porque no tengo esposo. Ya me está cogiendo la noche, no es que tengo 30 bien largos. Me cogió la noche. ¿Por qué lloras? No, porque no tengo esposa. Porque soy un tipo solterón ya. ¿Por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tu dolor? ¿Qué es lo que te impide a ti disfrutar intensamente de la vida? No, porque no tengo una casa propia. Toda la vida pagando renta, viviendo en renta. Toda la vida. Desde mi abuelita todos pagamos renta. Ni siquiera una casita propia. Ni siquiera es el del BIPA. Nos presentamos y nada. Que fue viendo un chispero, nada. Ni una casita allá en Puerta del Sol, tan bonitos por allá y tan baratos apartamentos. Nada. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que piensas que le da sentido a tu existencia? ¿Un hombre? ¿Lloras porque el patán no se ha amansado contigo?
¿A quién buscas? No buscó tener una mansión. De esas casas bonitas que ahora están construyendo en lotes de 1000 metros, donde uno ni sube escalas para que no se le desgasten las rodillitas ni nada. Casas de un solo piso, y hermosas casas, y uno tiene todo ahí, pensando en una vejez y todo, porque uno se puede desplazar con libertad, esos paisajes, jardines. No, qué belleza. Es mi sueño. ¿A quién buscas? Dos preguntas demasiado profundas que está hablando Jesús resucitado. No, busco ganarme el baloto. Ayúdale a usted con el lote, pastor. Cuando me lo gane, seguro que ahí construimos rápido. O sea, la esperanza es el baloto, ya no es Jesucristo, sino el baloto. ¿A quién buscas? Pensando que era el hombre que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ella inmediatamente, cuando identificó la voz diciendo María, literal en el hebreo Miriam, supo que no había nadie que la llamaba de esa manera. Se supo identificar con esa palabra. Cuando le habló la primera vez no lo reconoció, pero dijo la segunda: es que nadie me habla a mí como Jesús. Mi nombre en sus labios, solamente Él lo pronuncia de esa manera. María. Inmediatamente ella saltó de gozo: Raboni, maestro. Y se tira encima de él. Jesús le dice: no me toques. Imagínate la efusividad, el gozo de ella, tirarse a los pies del Salvador. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María es la única persona que vio la realidad del asiento de la misericordia de Dios. Ella vio un ángel a los pies de donde Jesús había estado colocado y vio un ángel a la cabecera. Fue la única que vio eso. Los lienzos estaban allí manchados de sangre, porque al envolver el cuerpo macerado de Jesús, esos lienzos estaban manchados de sangre. Ella vio eso. Que el asiento de la misericordia de Dios tiene un nombre propio. Se llama Jesucristo. Jesucristo, el bendito Hijo del Dios Altísimo. Ese asiento de misericordia, la propiciación de Dios para con nosotros, se llama Jesucristo. Jesús, el ungido de Dios. Y es en Él donde nosotros tenemos todas las respuestas. Es en Jesucristo donde nosotros tenemos toda la provisión financiera, material, espiritual, moral, familiar, económica, donde tenemos el poder de la resurrección manifestada, donde nosotros podemos cumplir el destino con el que fuimos creados. Fue en Jesucristo, y eso es lo que ella vio realmente. Y cuando se encontró con Jesús resucitado, Él le dio una palabra: ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La relación que yo tengo con mi Padre es la que ahora ustedes pueden tener. La relación que yo he tenido con mi Dios es ahora la relación que ustedes todos pueden tener. Y ese fue el mensaje de ella: ve y diles a mis hermanos, diles que el camino se abrió, que ahora ya no es un camino
en el santuario terrenal, sino que ahora es un camino abierto en el santuario celestial, para que todo aquel que se acerque pueda recibir la provisión de Dios permanente sobre su vida. Por eso no hay razón para que el pecado, ni la maldad, ni la inmoralidad, ni la iniquidad, ni los vicios, no hay razón para que ellos dominen tu vida. ¿Por qué? Porque al acercarte, te acercas al trono de la gracia. ¿Qué fue lo que permitió que esta mujer pudiese tener tal revelación y tal encuentro de poder? No fue Pedro, no fue el que se recostó al pecho de Jesús, sino una mujer. Para la época donde las mujeres eran despreciadas, envilecidas y pisoteadas, es una mujer la primera que tiene un encuentro con el Mesías resucitado. Es la primera que ve en el mundo de la revelación cómo Jesucristo es la total propiciación por nuestros pecados. Cómo Jesucristo es la provisión total, es el testimonio de la provisión total de Dios para nuestras vidas. Cómo Jesucristo cumple en sí mismo toda la necesidad que un ser humano puede tener en esta tierra. Y ella recibió ese mensaje. María Magdalena no fue una prostituta. No hay razón bíblica para creer en eso. Los teólogos la han presentado a ella como una prostituta. No hay tal para creer. María es María de Magdala. Magdala era una ciudad. Hasta el día de hoy esa ciudad está en el norte de Israel, al lado del mar de Galilea. Ahí está esa ciudad. ¿Qué era lo que sucedía? Que como en esa ciudad vivían pueblos paganos, consagraban a sus hijos a las deidades y a los ídolos y los llevaban a los templos paganos. Nada diferente a lo que hoy día sucede. Nos llevan un niño y lo consagran a ídolos, nos llevan un niño y lo consagran a diferentes cosas. Nada diferente. En esa época eran templos tan demoníacos que los espíritus poseían esas vidas. Por eso, digamos, Jesús un día libertó a un lunático, porque había un templo donde recibían el espíritu de la diosa Luna. A eso se refiere. Y específicamente la escritura lo refiere como un lunático. Y uno piensa, bueno, es un loco, pero es mucho más que eso. Es que esos espíritus de la diosa Luna venían y poseían esas personas. Y esos niños empezaban y esas niñas empezaban a tener toda esa aflicción y todo ese quebrantamiento desde su temprana edad. Ahora, María Magdalena es una jovencita. Dice que de la que habían salido 7 demonios. 7 habla de plenitud. O sea, había una plenitud demoníaca en ella, oprimiendo esa vida. Cuando el Señor vino a ella y la libertó, ella se convirtió en una mujer apasionada por el Señor, llena de gratitud, diciendo: si tú pudiste quitarme este yugo, a mí que soy una mujer extranjera, que no tengo nada que ver con tu pueblo. Muy seguramente ella era de un griego y de alguna forma tenía que ver con el pueblo judío. Podría ser, dicen algunos estudiosos, hija de una madre judía y un padre griego. Exactamente no se sabe mucho de eso, pero ella era hija de un comerciante próspero de Magdala. Y cuando el Señor levantó ese yugo de ella dice en Lucas 8 que empezó a servir a Jesús junto con otras mujeres de los bienes y a honrar al Salvador y a facilitar económicamente el ministerio de él, porque era una mujer de mucha capacidad económica. Y ella empezó a seguir a Jesús desde Galilea y lo siguió. Fue una de las que estuvo al pie de la cruz cuando Jesús está muriendo. Fue una de las que siguió a Jesús al sepulcro. Y fue una de las primeras que visitó a Jesús en el sepulcro el primer día de la semana. Fue la primera que se encontró con Jesús resucitado por una sola razón. Porque había una profunda pasión por Dios en su corazón. Porque era una mujer llena de gratitud. Y cuando una persona empieza a ser consciente de toda la bondad de Dios,
de toda la misericordia que Dios le ha extendido, lo menos que puede hacer es tener un corazón de gratitud delante de Él. Si tú piensas en todo lo bueno que ha sido Dios contigo hasta el día de hoy, cómo ha tenido de ti misericordia de los tuyos, tu corazón tendría que ser tan apasionado como el de María Magdalena. Porque al tener un encuentro con la propiciación de Dios, tú sabes que en Él recibes todo cuanto tú necesitas. Fue la primera persona que vio cómo esa figura que hubo por 1450 años y un poco más, la figura de un arca, la figura de un tabernáculo, la figura de unos querubines con alas extendidas, fue la primera persona que recibió la revelación de que Jesucristo es la total propiciación de Dios en favor de nosotros, que Jesucristo es la propiciación total y el asiento de la misericordia de Dios, que por Jesucristo ya no accedemos al lugar santísimo en un santuario terrenal, sino por Jesucristo podemos entrar directamente al trono de la gracia y hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fue una mujer apasionada por Dios. Dios es el ser más despreciado que ha habido en esta tierra. Porque mucha gente se siente atraída por otras cosas que no son el Señor. Te sientes atraído por un hijo, por una hija, por un novio, por una novia, por un esposo, por una esposa, por tu carrera, por tus títulos universitarios, por tus posesiones y bienes materiales, por tus viajes, por tus sueños cumplidos. Pero para esta mujer había un solo ser que la atraía por completo, y es Jesucristo el Señor. Ayer escuchaba a Santi compartiendo con los jóvenes de la alabanza una palabra muy bonita de cómo cuando Adán despierta la vida se encuentra con Dios, pero cuando ve a Eva su corazón estalla y dice ella: sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es legítimo, por supuesto que lo es. Pero ¿por qué cuando Adán vio a Dios, su corazón no exclamó de la misma manera? ¿Por qué cuando él vio a Dios no estaba en una exclamación profunda de adoración? Era un ambiente perfecto, no había pecado, no había maldad. Adán había recibido la tierra como herencia, porque le dijo: llena la tierra y sojúzgala. ¿Lo dice o no? Porque el hombre puede pensar que hay muchas cosas que son más importantes que Dios. Un bienestar económico, un bienestar familiar, un bienestar moral, espiritual. Pero nada es comparado a la plenitud que un ser humano recibe en Dios. Nada. Y por eso Dios lo único que busca es sentirse amado. Amado, pero no como amas al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, tu trabajo, tu profesión. Dios quiere ser el ser más exclusivo en tu corazón. Y cuando una persona como María Magdalena empieza a ver la bondad de Dios, aunque no lo entienda todo completamente, aunque no lo perciba todo, hay una pasión que la mueve. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque se han llevado a mí, Señor, y no sé dónde le han puesto. La razón de mi lloro no es un hombre, no es un esposo, no es un trabajo, no es pagar mis deudas. La razón de mi lloro es saber qué pasó con mi Señor, con el dueño de mi corazón.
Y cuando hay una persona apasionada por Dios, completamente apasionada, Dios es honrado. Porque Dios, cuando ama apasionadamente. Dios te amó y me amó al costo de la vida de su Hijo. Por eso Dios no espera que tú seas un ser frío y que lo ames a Él de la misma manera en que amas a cualquier persona en esta tierra. A María no le importó ni su propio bienestar. No le importó que ella podía perecer. Ella no sabía qué se iba a encontrar con esos soldados. No sabía cuál iba a ser la reacción de esos soldados. Ellos hubiesen podido haber sido agresivos contra ella y contra ellas. Ellos hubiesen podido hacerles daño a ellas. A ella no le importó. ¿Sabes por qué? Porque el motivo de su lloro era el Señor. Si Él fue tan bueno conmigo, lo menos que yo puedo hacer es tener un último detalle de cariño y de amor para con Él. Si Él ha sido un ser tan extraordinario conmigo, ¿cómo voy a tener yo un corazón frío e indiferente? Amados, si nosotros reconociéramos toda la bondad de Dios hacia nuestras vidas, seríamos las personas más llenas de gratitud. Y esa frialdad asquerosa, asquerosa porque lo es, de nuestro corazón sería desarraigada. No pasaríamos días, semanas y meses y hasta años después de conocer el camino de la verdad sin estar en la presencia de Dios. Hay muchos de ustedes con una frialdad asquerosa y espantosa que les daña, que les destruye. Una indiferencia cruel ante un amor tan sagrado como el amor de Dios. Un amor verdadero, un amor real, un amor total por ti. Si te enamoraste de tus hijos, ¿por qué estás como Adán? Ella sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Estos sí son seres que le traen mucha alegría a mi corazón, son mis hijos. ¿Por qué no te fascinaste? ¿Por qué no estás fascinado con Dios? Si Dios es infinitamente más glorioso que tus hijos. Si te fascinaste de tu hija y sentiste tanta felicidad y la sientes al ver a tu hija, ¿por qué no Dios? ¿Por qué Dios no es para ti tan atractivo como tu hijo, tan atractiva como tu hija, como tu novio, como tu novia, como tu esposo, como tu esposa? Dios es supremamente más glorioso que cualquier ser humano que hay en la tierra. Por eso necesitamos abrir el corazón a este amor maravilloso, a este amor sublime. Porque si no, vamos a repetir la historia del insípido Adán en el jardín del Edén. Estaba Dios mismo ahí y se sintió atraído por esa mujer. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero Adán nunca tuvo una expresión, no lo registra la escritura, de que él haya dicho eso de Dios. Y sentirse un ser tan atraído por el Señor, no lo registra. Después del dolor de ver a sus hijos matándose unos a otros, eso lo tuvo que llevar una búsqueda genuina de Dios, porque Él le habló a las generaciones siguientes del Señor. Claro que lo hizo, pero no fue un ser apasionado. ¿Cuál es tu pasión? ¿El fútbol? ¿El dinero? ¿El sexo? ¿Las redes sociales? ¿Los amigos? ¿Cuál es tu pasión? Porque si tú quieres tener revelación de Dios, necesitas pasión. Es a los apasionados que Dios les revela su corazón. Él comparte su corazón. Es en una atmósfera de amor. Él abre su corazón. Es a los enamorados. Le abrió su corazón a Abraham, le contó la historia, porque supo que él empezó a honrar más a Dios que a su propio hijo. Le contó la historia de su corazón a David, porque aunque tuvo debilidades con mujeres, un día Dios se convirtió en la pasión de David y le contó su corazón, le abrió su corazón, le contó su
secretos del corazón a Samuel, a Daniel, porque abrió su corazón. Amados, tenemos que salir de la frialdad, de la indiferencia, de tener corazones secos. Y Él tiene el poder para hacer que una vara seca reverdezca, pero es necesario que lo reconozcas. Se trata de comunión, de intimidad, de relación verdadera con Dios, para que los corazones puedan reverdecer. Una mujer llena de gratitud abrió el camino para que todos pudiésemos tener encuentros con Jesucristo resucitado. Una mujer apasionada, una mujer de fuego, llena de gratitud, abrió el camino para que muchos, cuando digo abrió el camino, es porque fue la primera que recibió esa revelación. Y eso posibilitó, porque el camino lo abrió Jesucristo, por supuesto, pero fue la primera en transitar ese camino. Fue la primera en acercarse a la propiciación, al asiento de la misericordia de Dios. Fue la primera. La primera que vivió Hebreos en el capítulo 4 fue la primera. ¿Cuál fue su razón? Pasión por Dios, fuego en el corazón por Dios. Así que es necesario que tú puedas agradecerle a Dios y ser consciente de toda la bondad que Él ha extendido sobre tu vida hasta este día. Que seas consciente de esa bondad para que tu corazón le pueda agradecer verdaderamente y experimentes en ti el poder de la resurrección. Es en ese asiento de misericordia, es en Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados, donde recibimos una palabra, donde recibimos un consejo, donde recibimos un mensaje que una generación necesita escuchar. Es ahí. Ella fue la primera. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, fue una mujer. ¿Cuál fue su marca? Pasión por el Señor, fuego de Dios en el corazón. Esa fue la marca de ella. ¿Está esa marca en ti? Tú quieres ser de bendición a esta generación. Quieres cumplir el destino con el que fuiste creado. Renuncia, pídele a Dios que arranque esa frialdad, que arranque esa indiferencia, que se lleve esa frialdad tuya, esa insensibilidad, y que te puedas encontrar con Jesucristo en el asiento de su misericordia. Padre, yo ruego, Señor, que nos ayudes a entender que Jesucristo es la total provisión tuya para nosotros, que Jesucristo es la propiciación, Señor, y en Él está el testimonio de la provisión, el testimonio de la vida de resurrección. En Él está el testimonio del camino que tienes para nosotros. Sácanos de la frialdad, de la indiferencia, de sentirnos atraídos por alguien o por algo distinto a ti, Señor. Sácanos de ese engaño, Señor. Sácanos de la insipidez. Adán fue un ser insípido, Señor, insípido. Sácanos de allí y danos fuego, Señor. Danos pasión. Trae un bautismo de pasión por tu presencia a nuestras vidas, a nuestra congregación, Señor. Un bautismo de amor apasionado por ti, por tu gracia, Señor, por tu gracia. Enamóranos de ti, Señor. Oh Dios, que toda la frialdad nuestra se vaya del corazón, Señor. Arráncala. Que digamos como los trapos de inmundicia: sal fuera de nosotros, Señor. Que seamos seres tan agradecidos por toda la bondad, oh Dios, como esta mujer, llena de gratitud por ti, llena de gratitud, Señor. Una mujer, oh Dios, vencida por el amor. La venció el amor, Señor. La venció la pasión, Padre. Que así seamos nosotros, unos vencidos por el amor, unos vencidos por el amor. Ora por tu propia vida. Levanta tu voz y háblale a Dios. Dile: apasioname, que yo te honre en todo, Señor. Como dice el Salmo, que aún las meditaciones de mi corazón te sean gratas, Señor. Que todo cuanto diga, cuanto haga, cuanto sienta, cuanto piense, te honre, Señor. Apasionanos por ti.
Llévate la frialdad de esta congregación. Llévate la indiferencia. Llévate la costumbre. Llévate la tradición religiosa que haya en nosotros, Señor. Oh Dios de los cielos, queremos fuego de amor, fuego de pasión. Bautízanos con Espíritu Santo y con el fuego de tu amor. Con el fuego de tu amor, Señor. Trae un bautismo de amor a estas vidas. Trae un bautismo de amor a cada uno de nosotros. Que estemos tan agradecidos, Señor, por toda tu misericordia, Padre. Y de esa manera podamos vivir en gloria, en honra y en alabanza de tu santo nombre. Apaciónanos por tu gloriosa presencia y ayúdanos a vivir honrando, exaltando y glorificando tu nombre, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa gloriosa dimensión, Señor, y a vivir en exaltación de tu nombre. Padre, por tu gracia, Señor, por tu gracia lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén y amén.